Buenas, buenas. Terminó el recreo. Breve, breve. Bien. Bien, ya estamos todos, pareciera. Ahí Ernestina. Acá. Bien. Lo último que habíamos visto en la clase pasada fue la ecuación general de los gases. Ahora lo que vamos a ver es la ecuación de estado de los gases. Ya con este tema terminamos con gases. La ecuación de estado de los gases va a ser, a diferencia de la ecuación anterior, o las ecuaciones anteriores que vimos, nosotros teníamos como dos condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Los ejercicios decíamos, bueno, tenemos una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1, que serían las condiciones del instante de tiempo 1, y después teníamos presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, que son las condiciones de trabajo de un instante 2 en el tiempo. Ahora en la ecuación de estado no vamos a estar hablando de condiciones de trabajo en tiempos distintos, sino que la ecuación de estado nos va a servir para sacar datos de un mismo instante de tiempo. ¿Se entiende? Entonces, ¿con qué se parte de la ecuación de estado de los gases? Lo que empezaron a ver es que partieron con moléculas, una cantidad de 1 mol de moléculas, ¿sí? Que ahora les voy a contar qué es esto. De un gas cualquiera, y vieron que en condiciones normales de temperatura y presión, el gas ocupaba 22,4 litros, sea cual sea el gas, ¿sí? Entonces vieron que en condiciones normales de temperatura y presión, es decir, condición normal de temperatura, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué valor? 0 276. grados. 0 grados, que sería 273 Kelvin, muy bien. Después, presión. ¿Cuánto Una hay? atmósfera. Una atmósfera. Entonces vieron que la cantidad de un mol de cualquier gas, ¿sí? A 23 grados, a 273 Kelvin y una atmósfera siempre ocupaba 22,4 litros. ¿De acuerdo? ¿Qué es un mol de gas? Un mol de gas es una cantidad equivalente a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. A priori, este dato no lo van a tener que usar, ¿sí? Lo que yo les quiero decir es que el mol
Cada vez que digamos un mol, van a ser 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Es como decir, una docena de huevos, voy a la verdulería y pido una docena de huevos, el verdulero, ¿cuántos huevos me va a dar? 12. 12. Bueno, acá cuando digamos un mol de moléculas de un gas, van a ser 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si digo un maple de huevos, son 30 huevos, ¿sí? Por más que diga un maple. Acá si decimos un mol, atrás del mol hay 6,02 por 10 a la 23 unidades de lo que sea. ¿Se entiende? Acá lo importante es, agarraron una cantidad precisa de moléculas de distintos gases. Y vieron que cada vez que agarraban la misma cantidad de moléculas, sea cual sea el gas, vieron que el volumen que ocupaba era de 22,4 litros. ¿No? Entonces dijeron, bueno, no es fácil andar contando las moléculas, ¿no? A lo sumo se las puede pesar, pero andar contándolas. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos relacionar presión, volumen, temperatura con la masa? Que hasta ahora nosotros trabajamos con la masa constante, ¿no es cierto? Entonces quisieron juntar todos estos datos que ven acá en la pantalla, ¿sí? El mol, la temperatura, la presión y el volumen, en una única ecuación, ¿sí? Entonces, bueno, no importa que se fue. Si nosotros sabíamos que presión por volumen sobre temperatura, ¿sí? Y acá vamos a poner los moles, que los moles se usa la letra N para cantidad de moles, ¿sí? Esto va a ser igual a, en este caso, ¿cuánto vale la presión? Una atmósfera. Una atmósfera. Por volumen, 22,4 litros. no por nada, dividido. N, que son los moles, ¿cuántos moles tenemos acá? Un mol. Un mol. Por temperatura, 273 Kelvin. y vieron, esta cuenta da 0,082 y las unidades no se cancelan, ¿no? Así que va a ser litro por atmósfera, litro por atmósfera sobre Kelvin mol. ¿Sí? A este número que obtuvimos se lo llama R, que es la constante de los gases perfectos o gases ideales, ¿sí? R. Entonces, a partir de esto, se plantea la ecuación de estado de los gases, que va a ser esta que tenemos acá abajo. P por B igual a nRT, que fíjense, es esta ecuación que tenemos acá, lo escribo. Acá tenemos P, esto nos quedaría, vuelvo a escribir la ecuación que ya habíamos hecho, N por T es igual a R. Así que esta ecuación sería P por B igual R. Y el NT que está dividiendo pasaría para el otro lado, ¿de qué forma? Multiplicando. Entonces, NT. Fíjense que es la misma ecuación. P por B igual a nRT. Ahora R ya lo conocemos, es una constante. ¿Sí? Yo acá les expliqué de dónde es que sale la ecuación.
La ecuación se ajustó de forma tal de que ahora sí me sirva para conocer alguna de esas variables en otras condiciones. ¿Sí? Bien, ¿qué es importante? Antes nosotros usábamos presión, cualquier presión, volumen, cualquier volumen, siempre y cuando el volumen 1 y el volumen 2 tuvieran la misma unidad, estaba bien. Si la presión 1 y la presión 2 tienen la misma unidad, está bien. La temperatura siempre en Kelvin. Ahora en este caso, las unidades de mis variables van a depender de R. Porque fíjense que R tiene todas estas unidades y hay que poder cancelarlas. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, si les doy la presión en milímetros de mercurio, ustedes tendrían que pasar la unidad de milímetro de mercurio a atmósferas. ¿Sí? ¿Existen otros valores de R? ¿Podrían existir otros valores de R? ¿Qué opinan? Por ejemplo, acá pusimos la presión en atmósferas, pero ¿podríamos haber puesto la presión en milímetros de mercurio? Sí. Si hubiéramos puesto la presión en milímetros de mercurio, nos hubiera dado un número distinto y acá nos hubiera quedado litro por milímetro de mercurio. ¿Sí? Y, por ejemplo, si tuviésemos el dato en milímetros de mercurio y conociéramos la constante R para cuando vale la presión en milímetros de mercurio, podríamos usar esa constante. Pero en términos generales, uno se acuerda de esta constante, entonces adapta todo a las unidades de esta constante. ¿Se entiende? ¿Alguno se perdió en lo que expliqué? Bueno, intuyo entonces que entendieron. Vamos a probar a hacer algún ejercicio. Ahí voy a borrar. Bien. Entonces, acá tienen esta ecuación, esta ecuación, ¿sí? Que es P por B igual a nRT. Y acá hay otra ecuación, que es cómo calcular los moles conociendo la masa del elemento que tenemos. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Primero vamos a hacer el ejercicio 1, que está planteado acá. ¿Qué volumen ocupa a 27 grados centígrados 10 moles de hidrógeno gaseoso a 2 atmósferas de presión? Entonces, ¿los datos cuáles son? Temperatura 2 atmósferas. Presión, 2 atmósferas. Bien, presión, 2 atmósferas. Ahí. Sí, Temperatura 300 Kelvin. muy bien. ¿Qué más? Volumen es la incógnita. Y después el otro dato que nos da es moles, ¿no? N igual a 10 moles. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Tenemos de datos, presión 2 atmósferas, 300 Kelvin de temperatura, el volumen es incógnita, 10 moles de cantidad de gas. Entonces, escribimos la ecuación, presión por volumen, P por B igual a N R T. Y despejamos volumen. Volumen, ¿a qué va a ser igual? A N R T, N minúscula, RT, Sobre presión. sobre P.
Muy bien. ¿Y esto a qué va a ser igual? Diez moles. Volumen igual 10 moles. Por R, que R sería dato, ¿no? Lo escribo acá. R vale 0,082, que en realidad, si se fijan, está acá. Litro atmósferas, atmósfera, Kelvin, mol. Bien, entonces 10 moles por R, 0,082, litro atmósfera, Kelvin, mol, por T. ¿Cuánto vale la temperatura? 300 Kelvin. 300 Kelvin sobre presión, ¿no? ¿Cuánto vale la presión? 2 atmósferas. Bien. Y esta cuenta, fíjense, lo hice ver un cachín. Ahí está. Entonces, acá vamos a tachar las unidades que corresponden. Moles se va acá con mol. Atmósferas se va con atmósferas. Kelvin se va con Kelvin. ¿Qué unidad nos queda? Litros. Muy bien, que es la unidad que nos tiene que quedar, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a, y a mí me dio 123 litros. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan como datos la presión, la temperatura, el volumen y tengan como incógnita o dato moles, van a usar así la ecuación. ¿Sí? Ahora van a ver que hay ejercicios, yo les puse en orden. Primero los ejercicios donde aparece solo moles. Y después van a ver que hay ejercicios donde tienen masa. Entonces, ¿cómo hacen para transformar la masa en moles? Y acá van a esta ecuación. La cantidad de moles va a ser igual a la masa sobre lo que es el peso molecular o la masa molecular. Y acá voy a hacer un apartadito. De este problema, ¿todos entendieron? ¿Alguno tiene una duda, algo que no le haya cerrado? ¿No? Bueno, entonces ya lo borro. Bien. Supongamos que tenemos molécula de gas, puede ser hidrógeno 2, ¿sí? Que sería hidrógeno gaseoso. Podríamos también tener oxígeno 2, que es oxígeno gaseoso. Nitrógeno 2, que es el nitrógeno gaseoso, ¿no? Ustedes saben que el aire está compuesto por distintos gases. ¿Qué otro gas también está presente en el aire? Yo acá escribí hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Qué otro gas hay en el aire? Dióxido de carbono. Muy bien, dióxido de carbono. Todos estos son gases. Y hasta lo que vimos ahora, en condiciones normales de temperatura y presión, sea cual sea el gas, ¿sí? Si yo tengo un mol de el gas, va a ocupar 22,4 litros. Pero la pregunta es, ¿un mol de hidrógeno va a pesar lo mismo que un mol de oxígeno? No. ¿Sí? Ahí es la diferencia. La diferencia va a estar que el peso de un mol de átomos de hidrógeno no va a ser el mismo peso que el de oxígeno, que el de nitrógeno o que el dióxido de carbono.
Y para eso tenemos que ir a la tabla periódica. A ver, déjenme un segundo, que la voy a abrir. Bien, ahí les comparto pantalla. Bien, acá tenemos una tabla periódica. Voy a tratar de agrandar esto. Bien. Ustedes saben que la tabla periódica tienen el peso de cada elemento. Ay, un segundo que se me movió el zoom. Ahí está. El peso de cada elemento, ahí está. Sí, fíjense acá. Por ejemplo, el hidrógeno pesa 1,00794, que lo vamos a considerar 1, ¿no? El litio es 6,9, así que lo consideramos 7. El berilio 9. Acá el magnesio 24,3, que lo vamos a considerar 24, los vamos a redondear, digamos. Estos son los pesos atómicos, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, hidrógeno 2, estamos teniendo 2 átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? Yo les digo, acá en la tabla periódica, cuando usemos 1 gramo, va a ser el peso equivalente a 1 mol de átomos de hidrógeno. O sea que, voy a escribir así, 1 mol de hidrógenos, de átomos de hidrógeno, va a ser igual a 1 gramo. ¿Sí? Ahora tenemos una molécula. ¿Cuál es la diferencia entre un átomo y una molécula? Que la molécula está formada por más de un átomo. Cada unidad sería un átomo. La molécula va a ser una conformación en la cual hay más de un átomo. Entonces, ahora como tenemos 2 átomos unidos, van a ser una molécula de hidrógeno. Esta molécula de hidrógeno, ¿cuántos gramos va a pesar? Este mol de moléculas. 2. Va a pesar 2 gramos, exactamente. ¿De acuerdo? ¿Se entendió cómo calculamos el peso? Esto sería lo que aparece en la fotocopia como MM, que es masa molecular, o por ejemplo, yo suelo usar PM, que sería peso molecular. Cualquiera de las dos formas está bien. Vamos a entonces sacar ahora el del oxígeno, que es otro que aparece en los ejercicios que tienen que resolver. ¿Cuánto pesa 1 mol de átomos de oxígeno, según la tabla periódica? 16 gramos. 16 gramos. Si ahora tenemos 1 mol, que ahora va a ser de moléculas, de oxígeno 2, ¿sí? ¿Esto a qué va a ser igual? 32 gramos. 32 gramos. ¿Se entiende?
¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿El resto entiende? ¿Sí? Básicamente es como el doble de lo que es Claro, porque justo estas son moléculas que están formadas por dos átomos. Por eso nos queda el doble, porque nosotros vamos a sumar cada átomo que esté presente. Por ejemplo, nosotros, justo en los ejercicios no tienen dióxido de carbono, pero vamos a probar cómo sería si quisiéramos calcular el peso de un mol de moléculas de dióxido de carbono. Tenemos que un mol de átomos de carbono, ¿cuánto pesa? Átomos, lo voy a dar ahí. Átomos de carbono, ¿cuánto pesa? 12 gramos. Muy bien, 12 gramos. Un mol de átomos de oxígeno, ¿cuánto dijimos que pesaba? 16. Muy bien. Sabemos que ahora vamos a tener un mol de dióxido de carbono. Directamente no le agrego moléculas porque sabemos que es una molécula. Un mol de dióxido de carbono, ¿qué va a ser? Por cada mol de dióxido de carbono vamos a tener un mol de átomos de carbono, 2 moles de átomos de oxígeno. Es decir, que va a ser 12 gramos más 16 por 2, ¿cuánto dijimos que era? 32. 32. 32 gramos, entonces esto es igual a 44. Muy bien, 44 gramos es lo que pesa un mol de moléculas de dióxido de carbono. ¿Hasta acá vamos? Muchas veces van a ver, por ejemplo, ustedes tienen que... Uy, lo voy a poner... a ver, denme un segundo. Lo voy a poner... Ahí. Bueno, lo que venía diciendo es... La ecuación que tienen en la fotocopia dice que el número de moles va a ser igual a la masa sobre la masa molecular. ¿Sí? Yo ya les adelanté que van a ver que hay ejercicios donde les aparece como dato la masa, pero ustedes para entrar a la ecuación necesitan los moles, ¿no? Entonces, si ustedes van a la tabla periódica, pueden calcular la masa molecular, que fue lo que estuvimos haciendo recién, para poder calcular los moles. ¿Sí? Y yo en general van a ver que expreso, por ejemplo, recién sacamos que un mol de dióxido de carbono son 44 gramos, ¿no es cierto? Entonces yo escribiría que la masa molecular del dióxido de carbono es igual a 44 gramos sobre mol. ¿Sí? Porque estoy diciendo que cada mol pesa 44 gramos. Si esto lo escribo así, fíjense que cuando viene la ecuación, ¿no? Supongamos que les digo que tengo 12 gramos de dióxido de carbono, ¿no? Como sabemos que la masa molecular es 44 gramos sobre mol, gramo se va con gramo y me queda este mol que va a terminar quedando acá arriba, ¿sí? Y esto me va a dar, por ejemplo, 12 dividido 44, 0,27 moles. 0,27 moles. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, en los primeros ejercicios que tienen para resolver, van a trabajar con la ecuación P por B igual a nRT, y donde N
o va a ser una incógnita o dato, pero no van a tener que sacar la masa molecular. Pero ya cuando aparezca la masa, ahí sí van a tener que calcular la masa molecular. Y para eso necesitan saber quién es el gas. ¿De acuerdo? Si es oxígeno, va a ser O2. ¿Dónde? Acá, O2. Si es nitrógeno, que no lo hicimos, sería nitrógeno 2. Si es hidrógeno 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces, por hoy ya terminamos, ¿sí? Si tienen dudas cuando hacen los ejercicios, si se les complica calcular la masa molecular, los moles o lo que sea, me escriben, me preguntan, ¿de acuerdo? No tengo ningún inconveniente nunca en responderles, así que siempre que puedo les respondo. Yo voy a tratar de más tarde poder editar el video y subirlo, ¿sí? No sé si hoy porque todavía no tengo el programa, porque se me rompió la compu, la tuve que mandar a arreglar y todavía no tengo instalado ese programa, ¿de acuerdo? Pero voy a tratar de resolverlo lo más pronto posible, si ya ustedes disponen del video por si tienen dudas cuando hacen los ejercicios, ¿sí? Bueno, hemos terminado por hoy entonces. Chao, Casia, chao, chicos. Adiós, Creo. chicos. Chao. Chao, chao.